Hola chicos, muy buenos días. Bien, bueno, me presento. Soy Camila Salgado, su profesora de ecuaciones diferenciales. Estamos en la sección 761, ¿ya? Para que estemos todos en el curso que corresponda. Bien, bueno, primero que todo, bienvenidos. Y les cuento que no tengo cámara, ¿ya? Tengo un computador de PC, de escritorio, perdón, un computador de escritorio, así que no cuento con cámara. Pero bueno, así como los alumnos no están obligados a usar cámara, afortunadamente los profesores tampoco estamos obligados. Así que espero que no haya problema y estuve revisando la lista de alumnos y la mayoría los conozco. Creo que les hice cálculo diferencial. Así que tan desconocida no soy, por lo menos para la gran mayoría. Bien. La dinámica del curso, vamos a trabajar, como ustedes ya saben, ustedes no es necesario que usen la cámara. El audio, van a estar todos con el audio apagado, excepto, obviamente, cuando alguien quiera hacer una intervención, ¿sí? Para lo cual, en todos los casos, solicito que pidan la palabra, ya sea por el chat o levantando la mano. Esa propiedad que tiene Zoom de levantar la mano. ¿Ya? Solo por una cosa de orden, ya sobre todo porque de repente me pasó el semestre anterior. Se los tuve que decir durante todo el semestre, que si querían pedir la palabra, que lo hicieran por el chat, porque yo estoy explicando la materia y los alumnos llegan y hablan. Entonces me interrumpen y uno pierde la concentración, ¿ya? Y como estamos todos en la casa, es un poco más complicado concentrarse, sobre todo con los ruidos ambientes que cada uno tiene en su hogar. Entonces les pido que por favor, si van a pedir la palabra, lo hagan por el chat o por la mano y ahí ningún problema, yo hago la pausa cuando lo considere necesario y les doy la palabra, ¿sí? Por favor. Así como en una sala de clase ustedes no llegan y hablan cuando yo estoy hablando en la pizarra, ustedes levantan la mano, aquí es lo mismo, ¿ya? Esa es la idea. Bueno, lo segundo, quisiera preguntar si alguien tiene problemas importantes o serios con respecto a la conectividad. Si alguien no lo quiere decir ahora, no importa, mucho mejor que me envíe un correo, ¿ya? Les voy a dejar anotado, escrito el correo en el chat, ¿sí? Se lo estoy escribiendo ahora, para que la persona que tenga un problema, repito, importante relacionado con la conectividad, ya sea con su internet, con su computador, etcétera, me manda un correo y me lo haga saber. Probablemente, yo no mucho lo que pueda hacer, podría intentar solucionarlo de alguna manera, pero además lo solicito porque queda como un registro durante el semestre, así si en alguna evaluación algún chico tiene algún problema durante la evaluación, entonces yo ya tengo registro de que ese alumno en particular me avisó con tiempo al principio del semestre que en verdad tenía problemas en su hogar con el computador o con el internet, ¿ya? Entonces ahí les dejé escrito mi correo, camila.salgado@utem.cl, ¿ya? Eso, y vamos directo a revisar entonces la programación. Si alguien quiere hacer alguna acotación ahora, cedo la palabra. Si alguien quiere decir algo, si no, pasamos inmediatamente a revisar la programación y empezar ya de lleno con las clases. Voy a compartir pantalla. Bien, vamos a trabajar con RECO 2, el nuevo RECO, para que sepan, ¿sí? Si alguien tiene problemas en ingresar a RECO 2, creo que hoy día, al ser primer día de clases, está todo funcionando a medias, así que tengamos paciencia como siempre con las plataformas UTEM, hay que tener mucha paciencia. Pero vamos a trabajar con RECO 2. Va a haber un RECO de coordinación. La coordinadora es la profesora Sonia Robert Canales. Ya, ahí está su correo. Ella es la coordinadora de la asignatura de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, al ser un curso coordinado,
como ya lo saben, la dinámica de los cursos coordinados, la idea es trabajar todos, valga la redundancia, coordinados. Todas las acciones de la misma manera, con el mismo material, ¿sí? Y cada uno obviamente aportando su toque en cada clase, ¿ya? Bueno, aquí, la programación se la subí a Reco 2, ¿ya? La coordinadora Sonia Robert tiene la intención de trabajar en Reco 2 también, hacer un Reco de coordinación donde exista todo el material. Y aparte yo tengo mi propio Reco donde les puedo subir el mismo material si alguien lo desea y mandar los anuncios de mi sección en particular, ¿ya? Pero todavía no puede hacer ese Reco de coordinación la profesora Sonia, aún no puede. Y comentó, para que lo tengan presente, que de no ser posible, lo iba a hacer en el Reco 1, ¿ya? Entonces, como una recomendación de mi parte, estén atentos, tanto a Reco 1 como a Reco 2, ¿ya? Para que no se les vaya a escapar ningún tipo de anuncio o material, ¿sí? La idea es que descarguen el material antes, que lo lean, y que en la clase lo vayamos revisando, ¿sí? Los primeros apuntes son bien cortos porque la materia al principio es más sencilla, pero ya después algunos conceptos no son tan fáciles y probablemente no podamos detenernos en cada punto del documento, pero sí podemos comentar lo más importante, ¿ya? Entonces, mi recomendación siempre es que lleguen a la clase con el material ya leído y así después luego cuando lo explique acá, ustedes pueden resolver sus dudas si aún quedan con preguntas pendientes, ¿ya? La dinámica va a ser más o menos esa. Me voy a conectar, vamos a revisar el apunte, yo les voy a dar tiempo para que hagan ejercicios y luego voy a revisar algunos de los ejercicios que yo les dejé, que yo les diga que hagan, ¿ya? Vamos, lo que alcance vamos a realizarlo. Y dando los minutos de descanso, porque casi se me olvida que una de las tantas resoluciones exigió dar pausas cada 20 minutos, si no me equivoco, o cada media hora, no estoy tan segura. Vamos a hacer unas pausas de 5 minutos, ¿ya? Para no hacer tan densa la clase. Bien, esta es la programación del curso. Esto es importante, un control cada 2 semanas, ¿ya? Semana por medio van a haber controles cortos, ¿sí? Se va a trabajar con la plataforma Tesmos, ¿ya? Esa plataforma se eligió porque genera más estabilidad que Reco 1. Hasta el momento desconozco si Reco 2 tiene herramientas de realizar evaluaciones, ¿ya? Reco 1 sí, eso lo sé, pero Reco 1 genera varias inestabilidades durante el semestre. Y la universidad nos facilitó la licencia de Tesmos, una plataforma que sirve únicamente para hacer evaluaciones y que funciona bastante bien. Y yo supongo que ustedes ya la habrán probado en el curso anterior algún curso anterior ya, del semestre pasado. Ya, si no es así, no se asusten, no tiene nada de difícil. Las evaluaciones, lo único que tienen que hacer, uno les envía un link mediante un anuncio en Reco, ustedes ingresan ese link y eso es todo. Luego tienen que resolver la evaluación, ¿ya? No tiene ninguna dificultad esa plataforma. Así que esto es importante, controles semana por medio, van a ser controles pequeños, y el promedio de todos esos controles va a ser de un 40% de la nota final, de la nota de presentación examen. Pruebas. Van a haber 2 pruebas, porque la Facultad de Ingeniería nos facilita 2 semanas de pruebas. Entonces, en esas 2 semanas de pruebas vamos a hacer las pruebas, ¿sí? La prueba 1 va a ser, como dice acá, 26 de octubre, segundo periodo, y va a valer el 30%. Asimismo, la prueba 2, 14 de diciembre, segundo periodo, 30%. ¿Ya? Y aquí aparece el examen. Este es el calendario que entrega la Escuela de Ingeniería, ¿ya? Entonces ustedes eso ya lo saben. En esas 2 semanas van a ver una evaluación respectivamente de un 30% cada uno. Entonces esto ya suma el 100% de su nota de presentación. Eso respecto a las evaluaciones. Y bueno, aquí viene ya los contenidos del curso, ¿sí? Repito que esta programación
ya la subí a Reco 2. ¿Ya? Así que ahí está esto, tanto como el material que vamos a ver en un rato. Aquí aparece la bibliografía, que es muy importante. Ya que la coordinadora, esto se me pasó, les pido disculpas, debía haberlo hecho ayer, pero se me pasó, me confié de la coordinación. Este apunte es el apunte de cabecera de todos los cursos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Es un curso que escribió, como dice aquí, la profesora Lidia Ortega, que trabajó en la UTEM hace algunos años. Ella escribió unos apuntes para el curso de ecuaciones diferenciales y ese se usa como, digamos, cabecera para todos los cursos de ecuaciones. ¿Ya? Yo se los voy a subir a Reco 2 para que ustedes lo tengan en su poder. ¿Ya? Este se los voy a facilitar yo. Los otros ya los tienen que buscar ustedes, ya sea en internet o en la biblioteca que les facilita la universidad. ¿Sí? Y este segundo libro, como les digo, el primero se lo subo yo, el segundo lo pueden buscar y se lo recomiendo fuertemente, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones modelado, ¿ya? De Dennis Seal. Se lo recomiendo porque es un libro bastante amigable dentro de todos los libros de ecuaciones diferenciales que puedan encontrar. Es un libro bastante amigable, con muchos ejemplos hechos y ejemplos propuestos, ¿ya? Entonces es un buen libro para que lo tengan a mano, ya lo empiecen a buscar y o a descargar. Bien, hasta el momento, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya, muchas gracias a la persona ahí que me habló. Bien, chicos, les repito para los que fueron llegando más tarde, si no me conocen, mi nombre es Camila Salgado. Les dejé el correo por el chat, lo vuelvo a escribir. Si el que llegó tarde no lo ve, vuelvo a escribir mi correo, ¿ya? Para que me escriba la persona que tenga problemas serios, importantes de conectividad, ¿ya? Para tener un registro simplemente de aquí durante el semestre, perdón. Las clases van a ser con esta dinámica, todos con la cámara apagada y el audio en silencio, excepto que yo les di la palabra para que puedan expresarse. Ya hice, obviamente por el chat, cualquier pregunta siempre es válida. Ya es solo para que no se junten dos alumnos que quieran hablar al mismo tiempo y no nos interrumpamos entre nosotros mismos. Ok, ya empecemos. Ya, terminaron el curso el semestre anterior, entonces, de cálculo integral, perdón. Cálculo integral. Entonces ya saben derivar y saben integrar. Dos herramientas muy usadas en este curso de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Así como saben multiplicar y dividir, deben saber derivar e integrar. ¿Ya? Ya. Antes de seguir, me acaban de hacer una pregunta. Dice, profe, ¿no existe la posibilidad de cambiar el día viernes a un horario más temprano? Si es que mis compañeros están de acuerdo. No tengo la menor idea porque los horarios no los hago yo. ¿Ya? Así que lamentablemente no les puedo ayudar con eso. A mí me dicen, tú tienes este curso y este curso se da en este horario. Y eso es todo. ¿Ya? Yo no manipulo los horarios. ¿Ya? Entonces, si ustedes quisieran cambiarlo, tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes y me pillaron. Ahí no sé a quién tienen que apelar. No sé si tienen que ir a su escuela, eh, porque creo que cada escuela es la que solicita el servicio de los profesores de matemáticas. Entonces yo me imagino que tendrían que ir a su escuela de ingeniería, ¿ya? Pero eso no lo sé, lo desconozco. Si ustedes quieren cambiar el horario, lamentablemente yo no puedo hacer nada, ¿sí? A lo más, si no quieren otro profesor, yo les puedo confirmar que el viernes podría más temprano, en el horario, mientras no sea a las 8 de la mañana, yo podría el viernes más temprano, ¿ya? Si ustedes lo quisieran ejecutar, para que sepan. Y si quieren seguir en este curso conmigo como profesora, yo puedo el viernes más temprano, ¿ya?
pero les repito, lo pueden ver ustedes. Otra pregunta, dice, profe, ¿puede compartir un link de WhatsApp del grupo de sección? No uso WhatsApp yo, ya no, lo intenté el semestre pasado con un curso y no salió tan bien como esperaba, ¿ya? Así que como profesora yo no hago un WhatsApp, ya prefiero que ese tipo de aplicaciones de redes sociales se usen más en la vida personal. Ahora, ustedes están libres de crearse un grupo como compañeros de curso sección 107, ¿ya? Entonces, cosa de ustedes. Pero así como profesora, yo no hago un WhatsApp de curso, ¿ya? Opté que no, porque además algunos empezaron con mi experiencia, a hacer preguntas, digamos, de administración por el WhatsApp. Y yo toda la información oficial la doy por los medios oficiales, ¿ya? Entonces, los doy por Reco o, bueno, Reco la manda al Gmail de ustedes, por defecto. Así que la doy por Reco, la doy por los medios oficiales, ¿ya? Y si alguien tiene alguna duda, repito, les dejé mi correo. Siempre pueden mandarme correos diciéndome si están estudiando, están haciendo algún problema, yo les puedo contestar los correos. No les aseguro que los conteste a la hora siguiente porque entenderán que hay harto trabajo que hacer, pero sí contesto los correos. O sea, los que me conocen saben que yo sí contesto los correos. ¿Ya? Eso, si quieren hacer un WhatsApp ustedes, perfecto, pero como profesora no lo hago. ¿Ya? Me pueden contactar por mail si tienen alguna duda. ¿Más preguntas? Ya, otra pregunta. ¿Las evaluaciones serán de alternativas o de desarrollo? Van a ser, mira, no quiero meter las manos al fuego porque supongamos que pasa un milagro y volvemos a clases presenciales. Lo dudo mucho, ¿eh? Pero supongamos que sucede. Ahí las evaluaciones van a ser como son las evaluaciones de verdad, de desarrollo, ¿ya? Pero, por ahora, como nos facilite el tomar evaluaciones, van a ser de alternativas, ¿ya? La plataforma Tesmos, donde hacemos las evaluaciones, usamos la forma de las alternativas, por consenso, ¿ya? ¿Más preguntas? Aprovechen ahora de salir de todas las dudas. ¿No hay más preguntas? ¿Está todo claro entonces hasta el momento? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Estamos. ¿Les parece si hacemos el pequeño descanso ahora para no dejar el apunte a medias? ¿Sí? Hacemos 5 minutos de un pequeño descanso y volvemos y ahí empiezo ya con el apunte 1, ¿ya? Para no leer un párrafo y dejarlo a medias. ¿Sí? Hagamos el pequeño receso, 5 minutos, y volvemos.
Ya chicos, ahora sí, disculpen la pequeña demora, les estaba subiendo el material. Les acabo de subir a Reco 2 el libro que les dije llamado de cabecera del curso, ¿sí? Para que lo revisen, ¿ya? Sí, les puse apuntes de ecuaciones diferenciales. Ahí está el libro que les mencioné, que aparecía en la programación de la profesora Lidia Ortega, que se llama de cabecera del curso, ¿ya? Se los acabo de subir. Bien, empecemos con lo que nos corresponde. Aquí estaba la programación y aquí está el apunte clase 1. ¿Sí? En general no me voy a detener a leer línea por línea lo que dicen los apuntes porque eso es lo mismo que pueden hacer ustedes solos. La idea es que yo los oriente y les resuelva las dudas que quedan del apunte, ¿ya? Porque leerlo lo pueden hacer ustedes por su cuenta, ¿ya? Entonces, más que todo es explicar y orientar para sacar de las dudas que quedan de leer el apunte. Que repito, sería ideal que lo trajeran ya leído a las clases. ¿Bien? Entonces, como dije hace un momento, ustedes ya pasaron por el curso de cálculo integral, entonces ya aprendieron lo que es integrar, ¿sí? Y ya saben lo que es derivar gracias al curso de cálculo diferencial. ¿Sí? Y eso sí me consta porque yo les hice cálculo diferencial a varios de los que están acá. Entonces ya conocemos las dos herramientas más importantes para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? La palabra lo dice. ¿Qué son las ecuaciones? Las ecuaciones son expresiones matemáticas en las que uno tiene que, en términos simples, despejar una incógnita. Esa es la gracia, entre comillas, de una ecuación. Uno tiene una expresión matemática que contiene ya sea letras, variables, números, y va a haber una incógnita a la cual uno tiene que despejar. Y luego vienen las herramientas que uno tiene para encontrar esa incógnita, cómo se las ingenia. Entonces ahí va a depender del tipo de ecuación que sea. Si una ecuación lineal significa que solo tiene un x elevado a 1, entonces solo tiene que despejar x. Y es muy simple. Una ecuación cuadrática es aquella que contiene términos en donde el x está elevado a 2. Y para despejar ahí, o bien usa los productos notables factorizando, o despeja el x al cuadrado y para luego sacar raíces sabiendo que va a obtener dos soluciones, la positiva y la negativa. O en ecuaciones trigonométricas. En ese tipo de ecuaciones, las incógnitas estaban dentro del argumento de la función seno o coseno o alguna otra trigonométrica, ¿verdad? Y para despejar esa incógnita, esa x, generalmente uno usaba la letra x para la incógnita, eso es lo más general que se usa. En las ecuaciones trigonométricas uno tenía que aprender primero lo que era una trigonométrica inversa para poder despejar, entre comillas, el x. Porque aplicándole una trigonométrica inversa a una trigonométrica, en su respectiva obviamente, uno puede encontrar el argumento x. Y así, durante la formación matemática que llevan hasta ahora, han resuelto diversos tipos de ecuaciones, cuyo objetivo es encontrar incógnitas. Ya. Entonces aquí tenemos ecuaciones diferenciales. Esto me está diciendo que estamos hablando de derivadas. Son ecuaciones en donde hay involucradas derivadas. ¿Ya? Entonces van a ser expresiones, ¿sí? Como aquí se muestran, en donde van a haber derivadas entre ellas, ya sean que estén escritas y deben acostumbrarse desde ahora ya a ver la derivada escrita de esta manera, la notación de Leibniz, de y de x, ¿sí? Como una, digamos, como un cociente de diferenciales, de y dividido de x, ¿ya? Esa es la notación de Leibniz para la derivada, que puede ser también de f de x de t, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la variable independiente y cuál sea la variable dependiente. Deben saber reconocer. O estar escrito como y', ¿sí? Con la notación prima. Aquí sería y' menos 4y igual 2. Entonces son ecuaciones en donde van a aparecer derivadas de alguna función.
Y esa alguna función va a ser entonces el objetivo nuestro, encontrar esa alguna función. ¿Sí? Entonces, repito, una ecuación diferencial es una expresión que va a tener derivadas y nuestro objetivo, nuestra incógnita a despejar, va a ser la función involucrada acá. ¿Sí? Cuando uno deriva una función, obtiene su derivada. Entonces aquí lo que conocemos es su derivada. Queremos devolvernos y encontrar la función que aquí está escondida. ¿Ya? Ese es el objetivo y así se define una ecuación diferencial, ya sea ordinaria, se dice ordinaria porque tiene derivadas de una variable, de funciones de una variable, como las que ustedes conocen hasta ahora, de y de x de t, f' de x, funciones de una variable. O se le llama ecuación diferencial en derivadas parciales, porque tiene derivadas parciales. Y estas corresponden a derivadas para las funciones que son en más de una variable. ¿Ya? Pero con esta no nos vamos a meter en este curso, ¿ya? Así que no se asusten. Esto ya los espera, si no me equivoco, no sé si lo están dando ahora. Deberían estar dando el curso de cálculo avanzado, creo que le llaman. Y ahí estudian este tipo de funciones. Pero las ecuaciones con ese tipo de funciones todavía no. Nos vamos a detener solamente en estas. Las EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? Y así se define entonces una ecuación diferencial y nuestro objetivo ahora es encontrar una función, ¿ya? O una familia de funciones. ¿Sí? Bien. Algunas características de una ecuación. Orden. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? Se le llama orden a la derivada más alta que aparezca en la ecuación. ¿Ya? Entonces, si nos devolvemos a los ejemplos previos, acá tenemos solamente de y de x. Es la primera derivada. Entonces, esta ecuación es de orden 1, que la derivada más alta que aparece, es la única que aparece es esta, y es de orden 1. ¿Sí? Acá hay otra. Fíjense que aquí pareciera ser que no aparecen derivadas porque no aparece de y de x o y'. Lo que aparece aquí es el diferencial de x separado del diferencial de y. Ya. Van a tener que acostumbrarse a mirar la derivada de esta manera. Vamos a ver más adelante que el tomar la notación de Leibniz, de y de x, y trabajar con ella como si fuera un cociente, como si fuera una división, facilita muchísimo la vida. ¿Ya? Entonces, no tienen que empezar a acostumbrarse a ver esta expresión como si fuera una división de y dividido de x. Entonces, yo puedo tomar esta expresión completa, por ejemplo, y multiplicar por dx para así eliminarlo de aquí del denominador y me quedaría entonces dy simplemente menos 4y dx igual 2dx. ¿Ya? Se los digo desde ya porque, de hecho, en la parte en lo que sigue inmediatamente de este apunte, ya hay que manejar la notación de Leibniz como si fuera un cociente. Eso ayuda muchísimo. ¿Ya? Y bueno, aquí sí no podemos identificar la derivada. Si identificamos el dx de y, entonces, ¿cómo yo puedo transformar esto en una derivada para verlo como ya lo conozco? Bueno, sencillo, para dejarlo así, lo único que me falta es que esto esté dividido por dx. Entonces tomo mi expresión completa y la divido por dx. Así se me va de este lado y me quedaría entonces un dy de x. Y ahí sí me queda la derivada como yo la conozco. Y eso sería una derivada 1, no es una primera derivada. Por lo tanto, esta ecuación es de orden 1. Acá, este otro ejemplo. Aquí tenemos d cuadrado y dividido dx cuadrado. Menos 4, paréntesis, de y de x, todo esto elevado al cubo, más 3y igual 0. ¿Cuál sería el orden de esta ecuación? ¿Sería el 3 o sería el 2? Vamos de nuevo a la definición. Se llama orden de la ecuación diferencial al orden de la derivada o derivada parcial más alta que aparece.
habla de derivada, no habla de potencia. Entonces, esta es la segunda derivada, ¿sí? Así se escribe en notación de Leibniz la segunda derivada de la función y. Lo que uno conoce como i2', se escribe como d2d elevado a 2i dividido dx cuadrado. Acá es solo la primera derivada de i de x, pero está elevado al cubo. Pero el orden no me importa la potencia, el orden es la derivada más alta. Y la derivada más alta que aquí aparece es esta, de orden 2. Entonces, esta es una EDO, ecuación diferencial ordinaria, de orden 2. Y aquí una pasada rápida para que apliquemos las derivadas parciales. Perdón, las ecuaciones con derivadas parciales. Esta, como no está elevado a nada, es la derivada más alta, es simplemente 1, así que es de orden 1. Aquí la derivada más alta que aparece, fíjense, tiene el cubo arriba y el cubo abajo. Entonces, por notación, esta sería la derivada más alta, porque esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Entonces, esta sería una ecuación diferencial parcial de orden 3. Preguntas hasta ahora, dudas. Ya, levanto la mano, dígame. La persona que levantó la mano, hable nomás. Profe, Sí, yo tengo una duda donde dice de 2i dividido en dx al cuadrado. ¿ya? Dime. ¿El x cuadrado igual cuenta como derivada? Esa es como mi duda. Donde tienen el 2 en distintos lados. Ya, te explico eso al tiro. Lo que pasa, ya iba a rayar, pero no tengo conectada la pizarra. Si me da unos minutos, conecto la pizarra y lo explico mejor. ¿Ya? Dame 2 minutos para conectar la Ya, pizarra. profe. Ya, ahora sí. Es una cosa solo de notación. Probablemente no te acuerdas. Cuando uno estudia cálculo diferencial y te enseñan lo que es la derivada de una función y igual f de x, su derivada, ya sabemos que equivale a un límite, ya, pero no me voy a detener en eso, que se denota de distintas formas. Uno puede colocar y', y como y es igual a f de x, puedo colocar f', si quiero hablar de la primera derivada, ¿verdad? Estamos en la primera derivada. Derivadas. Disculpen, la letra no queda muy bonita, pero me importa más que sea entendible. Ya. Y', f'. Y la otra notación es la de Leibniz. De y de x. Está la famosa notación de Leibniz. Leibniz. Ahí está. ¿Sí? Esa es. Y luego cuando uno ve derivada de orden superior, estudia la segunda derivada, que notación de Leibniz sería d cuadrado y de x al cuadrado. Es una notación. ¿Ya? Por eso es que el 2 aparece no en la d, en el denominador, sino en el x. Es solamente una cosa de notación. ¿Ya? Nada más. No tiene ninguna otra explicación más profunda. Así se denota. Y la tercera derivada
Y con Leibniz, entonces sería d cubo i dividido dx cubo. ¿Sí? Y cuando uno tiene derivadas de orden cuarto o más, ¿sí? Lo que uno hace, ya deja de escribir, por ejemplo, las comas, porque aquí ya sería ridículo, por ejemplo, si una derivada de orden 8, escribir 8 comas. Ya eso es como es absurdo. ¿Cómo se solucionó eso? Bueno, se solucionó escribiendo entre paréntesis, por ejemplo, aquí voy a colocar la derivada 5, así, y ahí estoy indicando que es la quinta derivada. Ya, y tiene que ser entre paréntesis, porque si no le colocan los paréntesis va a aparecer una potencia, va a aparecer i elevado a 5. Entonces, para denotar que es una derivada, uno le coloca los paréntesis, ¿sí? Y lo mismo con el f. Y aquí Leibniz no tiene ningún problema, perdón, sonó un igual, coma. Leibniz no tiene ningún problema y él puede seguir poniendo el numerito como corresponde. O sea, sería d5i dividido dx quinto, ¿sí? Y así hasta la derivada enésima, que uno lo coloca entre paréntesis como nx. ¿Sí? Y con Leibniz sería simplemente d elevado a n de i o perdón, dividido de x a la n. ¿Sí? Y también esto, como Leibniz, se puede escribir como d cuadrado f de x dividido de x cuadrado. Es solo distintas notaciones para la derivada. De hecho, en algunos libros de física que yo alguna vez miré, la derivada la hacían con un puntito acá arriba. Por ejemplo, la derivada de x con respecto a t, la hacían ahí con un puntito. ¿Sí? Son distintas notaciones para la derivada. La que más van a ver ahora va a ser la prima y sobre todo la de Leibniz, de y de x. ¿Quedó más claro ahora? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Ya. Me dicen, profe, se me olvidó consultarle que en un principio la clase grabada la subirá a alguna plataforma. Sí. Lo que yo hago, para que sepan, gracias por la pregunta, porque se me había olvidado comentar eso. La subo a YouTube, ¿ya? Tomo el video de Zoom que me genera, subo el enlace a YouTube y ese enlace que genera YouTube con el video, yo se los mando mediante un anuncio en Reco. Eso es lo que hago, ¿ya? Para que lo sepan. Entonces, todas las clases ustedes las van a tener en los anuncios. ¿Sí? Entonces, terminada la clase, hoy día no sé si lo haga tan rápido, pero siempre el semestre pasado yo lo hacía durante el mismo día, yo subía el anuncio con el enlace de YouTube en Reco, ¿ya? Entonces ustedes pues se meten a Reco, o de hecho el anuncio les llega por defecto a su correo, así que ahí tienen acceso al video inmediatamente, ¿ya? Bien, vamos entonces por otros 5 minutos de receso y volvemos.
Bien, retomemos. Habíamos quedado entonces en la definición de una ecuación diferencial, la definición de orden de una ecuación diferencial, ¿sí? Y aquí lo que sigue es hablar de la solución. Cuando una expresión, algo, es solución de una ecuación diferencial. Bueno, volvemos a la definición de ecuación diferencial. En el fondo, ¿qué es lo que es? Es una ecuación que involucra derivadas de alguna función, ¿sí? Una familia de funciones. Entonces, nuestro objetivo es encontrar funciones. Por lo tanto, se dice que la solución de una ecuación diferencial se define como una función, ¿ya? O sea, una función tal que satisface la ecuación diferencial, decimos entonces que tal función es solución. ¿A qué me refiero con satisface? Vamos a verlo en un ejemplo muy simple. No sé si ustedes escuchan los ruidos que hay de fondo, pero si no, pues ojalá que no. Si es así, le pido disculpas, pero tengo una construcción al lado de mi casa. Entonces tengo taladros, sierras, camiones, gente gritando todo el día, ¿ya? Así que si de repente subo el volumen de voz es porque donde a mí me molesta el ruido, empiezo a hablar más alto, ¿ya? Bien. Más... no, vamos a ponerle menos mejor. Si no... ay, ya. Esa es una ecuación cuadrática muy simple. Entonces, si uno la resuelve, tiene que despejar el x cuadrado igual a 1, luego saca raíz, ¿verdad? Y obtiene más menos 1. Ahí están las dos soluciones, ¿verdad? Pero eso uno lo sabe cuando ya lo resuelve. Entonces, supongamos que en un ejercicio les dicen, ya, esta es la ecuación que ustedes tienen y compruebe que x igual a 1 es solución. ¿Cómo lo hacen? Suponiendo que no saben cómo resolverlo. ¿Ya? Estoy mirando un caso muy simple para después pasarlo a una ecuación diferencial. Si ustedes no supieran cómo resolver esto, ¿cómo comprueban que el 1 es solución? Lo comprueban si satisface la ecuación. O sea, donde hay x, ahora reemplazo en 1. O sea, sería 1 al cuadrado menos 1 igual 0. 1 al cuadrado es 1, eso es menos 1, tiene que ser igual a 0. 1 menos 1 es 0. Y efectivamente, hasta donde sabemos, 0 es igual a 0. Por lo tanto, el 1 efectivamente es solución de la ecuación porque la satisface. Yo reemplacé el valor donde correspondía y la igualdad se cumplió. Siguió siendo 0, en este caso particular. Por lo tanto, afirmamos, sin haber resuelto la ecuación, afirmamos que el 1 es solución. ¿Sí? Entonces, ya, otro caso. Compruebe o refute por qué el 2, veamos si es solución o no. Entonces uno que hace, toma el 2 y lo reemplaza. Entonces sería 2 al cuadrado menos 1 me tiene que dar 0, ¿verdad? En teoría uno no debería hacer esto, no debería igualarlo inmediatamente. Y si lo iguala inmediatamente tendría que hacer esto, con signo de interrogación, porque hasta el momento no lo sabe. ¿Sí? Hasta el paso final donde ahí uno puede borrar signo de interrogación porque ahí ya lo comprobó. ¿Ya? Pero, vamos a hacerlo en términos mucho más correctos matemáticamente hablando, yo tengo que reemplazar, en este caso el 2, y ver si esta operación del lado izquierdo me da igual al lado derecho. ¿Bien? Entonces yo reemplazo el 2, 2 elevado a 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 elevado a 2? Eso es 4 menos 1. Y 4 menos 1 es 3. ¿Sí? Se suponía que me tenía que dar 0, pero no me dio 0. 3 no es igual a 0. Por lo tanto, uno concluye que el 2 no es solución. Ya. En el caso de una ecuación diferencial, es lo mismo. ¿Sí? Ustedes van a tener, perdón, van a tener una ecuación diferencial y les van a mostrar una función. En este caso, y igual phi de x, por ejemplo. Entonces, si quieren comprobar si efectivamente esa función es solución, tienen que reemplazarla en la ecuación
y si resulta que satisface la ecuación, entonces es solución. ¿Ya? Bien, no vamos a leer todo esto, lo pueden leer ustedes. Quiero mostrar un ejemplo de lo que les acabo de decir. Déjenme ver si lo encuentro. No, pues no tengo ningún ejemplo de eso concreto acá. Cuando encuentro un ejemplo concreto... Ah, acá, po. Acá está. Aquí dice lo mismo. Una solución de una ecuación diferencial es una función que satisface la ecuación, es decir, la reduce a una identidad. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esa función, ¿sí? Dice que es solución de esta ecuación. Entonces veamos pues, si es realmente solución. ¿Cómo lo veo? Tomo la función y la derivo. Entonces tomo esto y lo derivo. Y' es igual a. ¿Cuál es la derivada de la exponencial de x elevado a 2? La derivada de la exponencial es ella misma. Entonces exponencial de x elevado a 2. Por regla de la cadena. La derivada de x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Entonces ahí está la derivada de esa expresión. ¿Sí? Pero yo puedo reemplazar simplemente, aquí sabiendo que e a la x cuadrado es igual a y. Entonces aquí reemplazo ese para no escribir el e elevado a x cuadrado, lo reemplazo por y. Y efectivamente entonces, y' es igual a 2xy. Por lo tanto, esta función sí es solución de la ecuación que me dieron. Eso es todo. De hecho, en cálculo diferencial, si no me equivoco, no sé si nosotros lo alcanzamos a ver en su momento, pero se suelen colocar ejercicios que son ecuaciones diferenciales, en donde le aparecen las derivadas de una función y le dice compruebe que esta función satisface la ecuación. Y no sé, sale, por ejemplo, la función y igual e a la x, ¿ya? Y tienen que comprobar que esa función es solución de la ecuación y2' más 2y' menos 3y igual 0, supongamos. ¿Y ustedes qué tenían que hacer? Tomar la función, derivarla las veces que sea necesario para reemplazarla en la ecuación y ver si la satisface o no. ¿Ya? Entonces eso es simplemente la solución. Denme un momento porque parece que algo me salté. Claro, pues me salté esto. Acá está. Me salté esta definición 3 y me salté a la 5. Me salté la 3 y la 4. Ya, vamos a revisarla. ¿Qué dice esto? Ya, cuando está escrito una función, una ecuación, perdón, de manera implícita y cuando de manera explícita. Ya. Traducción de lo que dice acá. En términos simples, una ecuación está escrita de manera implícita cuando está igualada a 0. ¿Ya? Cuando está de una manera tal que está igualada a 0. Y está escrita de manera explícita cuando uno toma la derivada más alta que aparece en la ecuación y la despeja. Esto es sumamente importante y no quiero que lo olviden porque varios métodos para resolver ecuaciones diferenciales, sobre todo más adelante cuando uno estudia las lineales de orden n, el método exige, para poder aplicarlo, que la ecuación esté escrita de manera explícita. Entonces esto es muy importante que no lo olviden. Una ecuación diferencial que está escrita de manera implícita tiene esa forma y de manera explícita tiene esta otra forma. ¿Sí? Que en términos simples es como cuando, no sé, teníamos una función igual x más 1 en cálculo diferencial. ¿Sí? Teníamos esta función. Esta está escrita de manera explícita, ¿verdad? Y cuando uno derivaba, tenía que simplemente tomar esto, derivar con respecto a x y eso le daba 1, porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Listo. Pero tenía ecuaciones en que estaban, funciones que estaban escritas de manera implícita. Si tomo esta misma idea, sería igualarla a 0. Me queda x menos y
más 1 igual 0. Y esto es una función que está escrita de manera implícita, ¿verdad? Y cuando uno quería derivar, uno, ¿qué es lo que usaba? Usaba la derivada implícita. Ya. Aquí es prácticamente lo mismo. Si queremos una ecuación diferencial, esto sería i2' menos 3i' más i igual 0. Esta está igualada a 0. Está escrita de manera implícita. Está igualada a 0 de manera implícita. ¿Sí? Y si despejamos la derivada más alta, ¿cuál es la derivada más alta? Este i no está derivado, no está elevado a nada, no tiene prima, no tiene nada, entonces simplemente la función. Esta sería la primera derivada, esta sería la segunda, esta es la más alta. Entonces yo la despejo, me queda como 3i' menos i. Y ahora esta está escrita de manera explícita, porque tomé la derivada más alta y la despejé. ¿Ya? Esas son las dos diferencias. Implícita, igualada a 0. Explícita, tomo la derivada más alta y la despejo. ¿Ya? Eso es todo. Bien. Eso se traduce todo lo que ahí aparece. Y la definición 4, que es lo que me dice. Se dice que una ecuación diferencial es lineal si tiene esta forma. Ya. Esta notación, esta característica, esta definición es importante también, que no la olviden, ¿ya? Porque se repite varias veces después. En varios tipos de ecuaciones que uno ve las lineales, en particular de donde nene, como esta, ¿ya? ¿Qué es lo que observamos acá? De partida aquí al lado izquierdo tenemos a la variable dependiente, y en este caso, que es lo más usual. Recordemos que lo más usual es x, variable independiente, y variable dependiente. Si alguien no se acuerda de eso, le invito a retomar su cuaderno de cálculo diferencial para reconocer variables dependientes e independientes, porque eso es de un curso de cálculo diferencial, ¿ya? Entonces aquí tenemos la función que está representada por la variable independiente y sus derivadas. Entonces es una función y que depende de x, ¿ya? Pero eso es, repito, lo más general. Tienen que no tenerle miedo a encontrarse con funciones que dependan como variable dependiente x y aquí entre paréntesis t, una función x de t, o incluso al revés, x depende de y. ¿Sí? Uno se puede encontrar con todo ese tipo de cosas. Ya, tenemos, entonces repito, una ecuación lineal, tenemos y sus derivadas. La primera derivada, la segunda, la tercera, n-1, hasta la n-ésima derivada de la función y. Y estas derivadas están, digámoslo así, acompañadas por este valor. Estos se le llaman coeficientes, ¿sí? Son funciones coeficientes porque se fijan, tienen entre paréntesis x, o sea, son funciones que dependen de x, ¿ya? Aquí hay una primera función que depende de x, una segunda función que depende de x y así. ¿Sí? Fíjense que simplemente el subíndice coincide para que quede de una manera ordenada. Y al lado derecho de esta ecuación, solo hay una función, sea cual sea, pero hay una función que depende solo de x. O sea, aquí al lado derecho no aparece el y, ni sus derivadas. Aparece solo una función que depende de x. Ya. Cuando una ecuación está escrita así, se dice que es lineal. ¿Ya? Y, aunque suene absurdo, una ecuación que no es lineal se dice no lineal. ¿Ya? Así de sencillo. Además, este tipo de ecuaciones, si consideramos que g de x es la función constante 0, a esta ecuación completa se le llama ecuación homogénea, ¿sí? Y de hecho, más adelante, en los conceptos que vienen, mucho más adelante, ¿sí? Unos meses, lo que hacemos para resolver este tipo de ecuaciones es primero considerar la que está igualada a 0. Y uno le llama a esa ecuación homogénea asociada a la ecuación lineal original, ¿ya? Porque toma la misma, pero en vez de tomar igualada a g de x, uno como que le ignora por un ratito y le iguala a 0.
y esa se llama ecuación homogénea asociada a la ecuación lineal original. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora solamente tienen que ver el concepto. Déjenme ver que alguien me escribió en el chat. Ah, ya, perfecto. Ya, no hay problema con lo que me acaban de decir, ¿sí? La clase queda grabada, así que la persona que tenga problemas de conectividad después la puede revisar sin problemas. Cuando se estabilice su conexión, por ejemplo, sobre todo los que tienen BTR, que no es por nada, pero la compañía que más la gente se queja de conectividad, la pueden revisar cuando ya tengan más estabilidad. ¿Sí? Ok, eso. Terminamos el apunte 1, que está, repito, en Rego 2, y lo también está en Rego 2. Son unos 3 ejercicios muy simples, ¿ya? Así que yo los invito a que lo hagan. Les voy a dar 10 minutos como mucho, como 7 minutos para que lo hagan, ¿ya? 7 minutos. Lo hacen ustedes solos y luego yo voy a hacer lo que alcance. Si alcanzo todo mejor, si no, no. Hago lo que alcancemos y salimos de dudas. ¿Ok? Pero la idea, ojalá chicos, por favor, es que lo intenten. No esperen a que yo lo haga. La idea es que lo intenten. ¿Sí? Se los dejo ahí en la pantalla, por si acaso aún alguien no los ha descargado. Y en 7 minutos lo revisamos.
Bien. ¿Cómo les fue con los problemas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Les repito que es importante que intenten hacer los ejercicios ustedes por su cuenta, ¿sí? Poniendo a prueba sus propios conocimientos, ¿ya? Independiente de todo lo que se diga de la clase online, la idea es que ustedes pongan a prueba hasta dónde son capaces y sobre todo en esta parte de intentar hacer los ejercicios, de pensar por ustedes, ¿sí? Porque que me vean a mí haciéndolo, sí, les va a quedar claro, pero así como pueden encontrar una infinidad de videos en YouTube o material en internet de gente haciendo el mismo ejercicio. Entonces la idea es que ustedes lo intenten, ¿ya? Ya. El tercero, vamos por el... Sí, el 1 es muy fácil. Aquí el orden de la ecuación es 1. Listo, la única derivada que aparece aquí es esta y es la primera derivada, así que es fácil. Esto se los quiero dejar para reflexión, ya porque quiero que lo respondan mirando el apunte de la profesora Lidia, el que le subí hace unos minutos. ¿Ya? Quiero que lo respondan porque ahí aparecen más explicación de lo que es lineal o no. Entonces, para efectos de eso, se los dejo a ustedes para reflexionar. Así que vamos por el tercero. Dice, determine si la función f de x igual a e a la x por coseno de x es solución de esta ecuación. Entonces, vamos a lo que yo le decía. Cuando uno quiere aquí comprobar si un número, en este caso no una ecuación cuadrática, es solución, uno reemplazaba. Ya, entonces vamos a ver cómo es el análogo de eso en una ecuación diferencial. Tenemos la función f de x igual a e a la x por coseno de x. Ya. Y la ecuación es y2' más y igual 0. Si yo quiero comprobar si esta función y igual f de x, así que da lo mismo, y o f de x, da lo mismo, es solución de esta ecuación, entonces tengo que ver si la satisface. Bien, ¿qué me pide esta ecuación? ¿Qué tengo que reemplazar? Tengo que reemplazar y ya lo tengo, ¿verdad? E a la x coseno de x. Y me falta la segunda derivada. Entonces necesito tomar la función y derivarla ¿cuánto? 2 veces. Entonces, primera derivada sería la derivada, aquí hay un producto, ojo, esto está elevado a x y esto tiene x, entonces es un producto. Regla del producto para derivadas. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno, entonces ese más se transforma en menos. Seno de x por el primero sin derivar. Ya, ahí está la primera derivada. ¿Sí? Siguiente, porque necesito la segunda. Entonces, la segunda. Aquí también hay un producto y aquí hay otro producto y aquí hay una resta. Entonces vamos. La derivada del primero, e a la x, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que ya sabemos que es menos seno de x por el primero sin derivar, e a la x. Bien, menos. Y como es un menos, me preocupo de poner paréntesis para no equivocarme con los signos. La derivada del primero es e a la x por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo. La derivada del seno es coseno por el primero sin derivar. ¿Sí? Ahora puedo sacar los paréntesis, ¿ya? Que voy a usar para no escribir más veces lo mismo. Voy a ver si lo puedo borrar de aquí. Déjenme ver si me permite borrarlo de acá. Bien, si saco los paréntesis, debo tener la precaución de cambiar el signo, ¿verdad? Esa es la única precaución que debo tener. Entonces, como aquí hay un menos, este se transforma en menos y este más se transforma en menos.
Entonces, listo. ¿Qué observo? Ah, miren, eso, con eso se me va, ¿verdad? Y me queda menos 2 veces la exponencial de x seno de x. Ya, tengo todo. Reemplazo. Primero tengo que reemplazar la segunda derivada. O sea, menos 2e a la x seno de x más la función y, que en este caso es e a la x coseno de x, y esto me tiene que dar 0. Con una mirada simple nos damos cuenta que esto no nos va a dar 0, ¿verdad? A menos que yo me haya equivocado. ¿Alguien observó algún error en las derivadas que calculé? Es importantísimo que vean si me equivoqué en algo, ¿ya? También soy humana y también me distraigo con los ruidos que escucho al lado. Entonces me puedo equivocar. Si estamos bien, entonces esto, por ninguna parte, es igual a 0. Es distinto de 0. Entonces concluimos que la función, ¿dónde está el lápiz? Siempre se me pierde. Ahí está. Por lo tanto, la función f no es solución de la ecuación diferencial que nos dieron. ¿Sí? Pero aquí más allá si es o no solución, lo importante es el fondo, es el método. ¿Cómo compruebo que una función es solución o no de una ecuación? Tengo que ver si la satisface. Entonces tengo que reemplazarla. En este caso, mi función es esta y la ecuación es esta. ¿Qué es lo que aparece en la ecuación? Aparece la función misma junto con la segunda derivada. Entonces necesito la función original y su segunda derivada. Y eso es lo que reemplazo. ¿Sí? Reemplazo la segunda derivada, lo que obtuve, lo reemplazo, y reemplazo en este caso la función original. Y tengo que aquí hacer la operación que corresponda. Ya en este caso no se podían ni sumar, ni restar, ni agrupar de ninguna manera. Ya no se puede hacer nada. Entonces la dejo así y observo que esto no es 0, ya no se anula nada. Así que como esto no es 0, no cumplió con la condición, ¿sí? No satisfació la ecuación. Por lo tanto, conclusión, la función f, en este caso, no es solución de la ecuación. Si no hubiese dado igual a 0, ahí sí decimos que es solución. ¿Se entiende el procedimiento? ¿El análisis que hay que hacer? Sí, profe, sí se entiende. Quedó más claro ahora, ¿cierto? Esa es la idea. Bien, chicos, si no hay más dudas, si nadie tiene ninguna otra pregunta, yo creo que estamos bien. Lo podemos dejar hasta acá. Y nos vemos el día viernes. ¿Sí? Nos vemos el bien. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Esté bien. Chao. Gracias. Chao, profe. Estudien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. No olviden descargar el material.